Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Antes de convertirse en director de recursos humanos de BorgWarner Campus Ramos Arizpe, Luis Javier Galindo Valdés aprendió en casa dos principios que, con el tiempo, se volverían parte esencial de su forma de liderar: la disciplina y el don de gente. Su padre, maestro de profesión y posteriormente director de una secundaria, le transmitió el valor del trabajo, la constancia, el esfuerzo y la disciplina. De su madre, recuerda especialmente ese trato cercano con las personas, una cualidad que identifica como don de gente. Déjenme les platico, mis padres, ambos, mi papá y mi mamá son originarios de Saltillo, Coahuila. Mi papá, maestro de profesión, él mucho tiempo fue docente y después llegó a ser hasta director de una escuela secundaria. Mis padres, mi padre empezó, al terminar su preparación aquí en Saltillo, se fue a vivir a la Ciudad de México. En unas vacaciones que vino, conoció a mi madre, se la llevó a vivir a México y allá me tocó nacer a mí y a mis tres hermanos. Somos cuatro, tres hombres y una mujer. Yo soy el mayor en la familia. De lo que más recuerdo, de lo que más valores que me formaron en la casa y que lo digo con mucho orgullo, yo encontré en mi padre esa disciplina, ese valor del trabajo, ¿sí? Del esfuerzo, la disciplina, el amor al trabajo, la constancia, la cultura del esfuerzo. Y de mi madre digo siempre que ese don de gente que mi madre siempre ha tenido. Entonces, bajo esa mezcla me tocó crecer en un ambiente muy bonito, la verdad, una familia muy, muy unida. Y así empecé de mi niñez. Viví mis primeros años en la Ciudad de México y fue yo nací en el 71. Fue en el año del 85 cuando yo iba a cumplir 14 años, que fue el terremoto en la Ciudad de México, hizo que mi familia se regresara o empezáramos de nuevo acá en Saltillo, Coahuila. Pero ese es de mis orígenes, ese es lo que recuerdo y valores que privan en mi casa hasta el día de hoy, porque te digo, seguimos siendo muy, muy unidos. Yo tengo el privilegio de contar con mis padres todavía. Honestidad, transparencia y el hablar directo y con la verdad siempre. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Sí, importante mencionar aquí que sí llego a la preparatoria, termino la preparatoria y cuando entro a la universidad pensé en una carrera que hubiera la oportunidad de trascender en una empresa. Y me empecé a informar y encontré que en la materia de contador, yo estudié para contador, de hecho fue mi la carrera que estudié y vi que había mucho crecimiento como contador en aquel entonces y opté por empezar mi carrera de contador. El hermano que tengo, que es un año menor que yo, él desde muy joven siempre dijo que iba a ser contador. Entonces también fíjate qué interesante que tal vez donde pude haber comparado o haber visto alguna similitud fue con mi hermano un año menor que yo y decido estudiar la carrera de contabilidad. La termino, en aquel entonces eran 4 años la carrera de contabilidad, termino la carrera de contabilidad y así empiezo a trabajar en esa área. Creo que más adelante platicaremos cómo fueron mis inicios en recursos humanos, pero lo primero que yo trabajé fue en contabilidad y así fui creciendo hasta llegar a ser en una empresa analista financiero antes de mudarme a mi verdadera pasión, que es recursos humanos. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Mi ingreso a la industria fue interesante.
La verdad tengo que decirlo abiertamente, yo empecé a trabajar desde tercer año de la carrera. Empecé a tener algunos trabajos en algún despachos de contabilidad. Empecé a buscar cómo hacer diferentes actividades. Me recuerdo que con un tío que tenía, ¿puedo decir marcas? Bueno, sí, pues editar no, sí, en un Oxxo, sin problema. Y le ayudábamos con los inventarios y empecé a meterme así a cuestiones poco a poco antes de terminar la carrera. Pero cuando termino la carrera, mi primer situación fue, pensé que yo ya por haber terminado la carrera y con un par de años de experiencia o mis inicios en despachos y demás, yo ya estaba listo y estaba preparado para un puesto mucho más importante. Y ahí fue donde tuve un choque interesante porque fue complejo y lo tengo que decir así, pasé 2, 3 meses en la búsqueda de alguna oportunidad. Y cuando encontré la oportunidad, que fue en enero del 94, del aquel 94, aquí aprovecho para decir que gracias a Dios de esa fecha a la actualidad he tenido trabajo constante y todos los días de mi carrera profesional, afortunadamente, pero que yo haya podido obtener esa oportunidad me costó kilómetros caminando, dejando solicitudes de empleo, tocando puertas y buscando quién me diera esa primera oportunidad ya como contador en aquel entonces. Y lo tengo que decir, fue muy difícil. Creo que eh, el, el recibir esa primera oportunidad que me dan como practicante en una empresa que se llamaba Comercial Manuel J. García, aquí en Saltillo, de las 6 Home Center, me dan la oportunidad como practicante y me dicen que solo vaya mediodía. Y ahí es donde empieza mi carrera y les dije, oye, pero yo no tengo nada que hacer en todo el día, ¿me puedo quedar? Y me dieron la oportunidad de que hiciera el turno completo. Y lo tengo que decir como es, en un mes me dieron ya una oportunidad de cuentas por pagar. Pero creo que si pudiera yo hablar con alguien, dar algún consejo, es que tan pronto recibí la oportunidad y me dijeron, solo te necesitamos 4 horas, yo les dije, me puedo quedar 8. O sea, realmente en ese momento de mi vida eh, podía hacerlo con el mismo pago y decía, yo lo que necesito es aprender, necesito esa oportunidad para posteriormente crecer. Mira, en esta empresa entro como cuentas por pagar, me dan la oportunidad, después me dan una supervisión, me vuelvo contador general. De ahí, como contador general, me cambio a una empresa, pasé un par de años ahí, me cambio a otra empresa que se llamaba Igormex, que hacía puertas de madera. Ahí estoy como un puesto también de administrador general, una cuestión así se llamaba. Y estuve trabajando con ellos por espacio de un año en contabilidad. Pero después de esos 3 años recibo la oportunidad que yo estuve esperando por todo ese tiempo, que fue la empresa Lear Corporation, ya de la industria automotriz, que acá los puestos sonaban rimbombantes de contador general y demás, y acá el puesto me lo dieron como analista de costos, en ese entonces muy abajo a lo que yo tenía en cuestión de título. El salario era prácticamente lo mismo, pero la oportunidad de subir era demasiada, ¿no? Ya entrar a una empresa transnacional y de prestigio y demás, que era lo que yo había estado esperando. Me dan la oportunidad, me cambio a Lear, empiezo a trabajar ahí. Llego como analista de costos, al menos de un año me dan la supervisión de nóminas y del área de costos. Me hacen como analista de financiero de una división, de un área ahí que hacía vestiduras. Me toca a mí representar los estados de resultados de ese business unit en específico. Y después de un par de años y manejando la nómina, surge una situación en donde se decide que la nómina tiene que pasar de recursos humanos a finanzas. Y a mí me toca hacer toda esa negociación del cambio, de cómo hacer esos cambios. Y un director vio cómo pude en su momento coordinar eso con dos áreas que en ese tiempo no se llevaban del todo bien. Dice, cómo este cuate que tiene que tenía en aquel entonces 25 años, 26,
Dice, ¿cómo está logrando conciliar a estos dos directores para que se dé el cambio? Habla conmigo el director de la planta, es la historia corta, ¿no? Habla conmigo el director de la planta y dice, oye, tu perfil yo lo veo muy adecuado para recursos humanos, ¿no te gustaría probar como segundo a bordo en recursos humanos? Ya para esto lleva como 2 años y medio ahí en Lear. Mi respuesta fue que, que sí me interesaba, ¿no? Dijo, oye, pues sí me interesa hacer. Le dije, pero no sé. Y me dijo, vas a aprender en la marcha, tienes la habilidad del conocer el negocio y la administración, eso te va a ayudar. Y para no hacerte larga la historia, por ahí del noviembre del 99, tomo la decisión de cambiarme a recursos humanos como superintendente. Más adelante platicaremos tal vez de algunas anécdotas, pero cambio en noviembre y en diciembre el gerente del área renuncia. Entonces, y era enero. En ese entonces en la planta decidieron congelar contrataciones por una situación con un cliente y yo pensé o dije, este es mi momento. Tengo que demostrar que yo puedo y fue así que por ahí del enero del 2000 empiezo a trabajar muy fuerte en el área y digo, pues tengo que aprender las cosas de recursos humanos basándome en lo administrativo que ya sabía, en lo de nómina que ya sabía esa parte. Me empiezo a meter a profundidad en relaciones laborales y en las noches empecé mi maestría. O sea, una maestría maestría en administración con especialidad en recursos humanos. Y empecé así en enero, pues, la verdad lo tengo que decir así, jornadas de 7 de la mañana a 11 de la noche, pero eh, con todo el entusiasmo, no se me hacía pesado porque lo estaba disfrutando. Y en mayo de ese mismo 2000 me dan la oportunidad y me dicen que me van a dar la oportunidad a prueba, o sea que me van a dar la gerencia. Y me acuerdo mucho que me dijeron, sin carro, sin bono y sin salario. Y yo dije, recuerdo como si fuera ayer porque fue mi primera oportunidad y la valoro mucho. Yo recuerdo que dije que eso no me importaba en este momento, que yo quería la oportunidad y que sabía que si hacía buen trabajo las cosas con el tiempo las iba a ir obteniendo. Y así fue como en ese mayo del lejano 2000, enero a mayo digamos acting, en mayo ya con la oportunidad y empiezo mi carrera en recursos humanos que desde el primer día y hasta la fecha es la que más me ha apasionado. Me apasioné demasiado en esto de recursos humanos y también lo tengo que decir, yo era el que los criticaba más. Cuando estaba en finanzas era muy crítico con el área. Creo que el haber sido muy crítico me ayudó. eh, de hecho, y en las juntas yo les digo a mi equipo de trabajo que de las personas que a mí más me han ayudado a crecer en mi vida son los críticos, porque son los que hacen que tengas que siempre estar haciendo mejor las cosas, ¿verdad? Si quieres, si quieres que no haya críticas, haz bien tu trabajo, punto. Entonces siempre se aprende mucho de la crítica. Pero yo era el que criticaba en aquel entonces a recursos. Imagínate que imagínense, se me da la oportunidad y pues ahora sí, fue un ascenso, lo tengo que decir, meteórico, como lo estás diciendo. Yo más o menos 2000, estaba por cumplir 27, 28 años más o menos, por ahí esa es la edad que tenía. Y ahí duró el Lear por otros del 2000 hasta el 2004, hasta diciembre. Estoy en Lear, me toca aprender muchísimo, es una empresa muy buena, me tocó una muy buena escuela, aprendí demasiado. Y en el 2005, a finales del 2004, me hablan de una empresa que se llama Manufacturas Apalinamé Offshore Group, que es un shelter, y me ofrecen un proyecto muy interesante. Me dicen que yo voy a estar a cargo de plantas de diferentes países, que el concepto es shelter, que quiere decir que, que ellos se instalan en la región, tus clientes, ellos manejan la operación y tú les ayudas con la cuestión de contabilidad, con la cuestión de almacenes, de MRO, de lo contigo, con la cuestión de recursos humanos, y recursos humanos es un pilar para ese tipo de empresas. Y, y la verdad pensé, pues es una decisión muy importante otra vez en mi carrera, en mi vida, y la tomé. Me fui para esa empresa. Empecé en enero del 2005 y, y me sentí muy a gusto trabajando ahí. ¿Por qué? Porque
te digo, en aquel entonces cerca de 4,000 personas, diferentes plantas, y me tocaba ser como consultor de las diferentes plantas. Y, y yo comentaba que era el trabajo de mis sueños, me gustaba mucho y que difícilmente yo me iba a mover. Un día eh, estaba yo tranquilamente ahí en mi oficina y se acercan las personas y me dicen que pues me andan buscando de una empresa que vale la pena que vaya. Y yo les dije, ¿sabes qué? No, me siento bien trabajando aquí. Me dijeron, vale la pena que vayas. E incluso me acuerdo mucho que hablé con mi jefe y le dije, mira, me están hablando, pero no tengo la verdad no me quiero mover. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿verdad? Dije, no, claro, no me quiero mover. Pues total, me hablan, empiezo a platicar con una persona, era el gerente de la planta. Y después me dijo, me interesa, ¿qué quieres para venirte con nosotros? Le dije, pero es que no sé. Y me dijo, somos Magna, es una empresa Magna automotriz. Le dije, sí me movería, pero si me dan esta cantidad, esto y esto. Dijo, ok, lo platicamos. Terminamos la junta y a la siguiente semana me hicieron el ofrecimiento y con, pues, tuve que dejar ese trabajo que era todo, que me hacía sentir muy a gusto, pero tomó la oportunidad de irme a Magna de la división Powertrain. Y ahí me cambio a esta empresa donde estuve 3 años y medio y luego en Magna sí ya estuve 10 años como gerente senior de recursos humanos. Estoy en Magna a escasos 15 días de cumplir mis 10 años. Recibo una llamada de un headhunter que me dice, ¿sabes qué? Pues pasó una situación, long story short, tenemos una oportunidad del Borg Warner y, y pues así están las cosas. La verdad era un crecimiento importante también para mi carrera. Tomo la opción de Borg Warner y por ahí desde hace 8 años, 4 meses estamos por aquí, desde marzo 2 del 2018. Y eso es más o menos así en lo que han sido mi carrera en el área de la industria en recursos humanos. Así es, de mis 4 empresas y de todos los jefes que he tenido, guardo mucho aprecio, mucho aprendizaje, mucho cariño. De cada una te puedo platicar así a grosso modo en Lear, hablando específicamente de las de recursos humanos del 2000 para acá, porque en Lear entré en el 97, en el 2000 me hago el gerente, pero en Lear aprendí mucho la estructura, cómo, cómo se manejan las diferentes áreas de recursos humanos por la manera en que se manejaba esa empresa. Fue una gran escuela para mí. En, en, ¿Cómo se llama? Manufacturas Apalinamé Offshore Group. Aprendí o desarrollé el servicio al cliente porque se tiene que trabajar con otra visión. Es otra visión donde más que ser eres el director de recursos humanos, pero las plantas son tus clientes. No, tú no eres parte de esta. Entonces es como si fueras consultor y eso te ayuda mucho, o me ayudó mucho, hablando en primera persona, en lo que es servicio al cliente, atención al cliente, ¿sí? Me acuerdo que en aquel entonces leí mucho, mi jefe me recomendaba el servicio al cliente de Disney, que siempre me llamó la atención de cómo proveer, cómo ser un verdadero socio estratégico, y eso me marcó mucho y me hizo crecer. Cuando me voy a Magna, yo encontré una planta con 80 personas que trabajaban, me tocó llevarla a 2,200, que fue cuando me voy, y ahí me toca con lo que ya aprendí, hacer que esa empresa trajera un negocio de fuera. Era una empresa que estaba en Estados Unidos y viene y nos traemos la planta de allá para acá y a desarrollar todos los procesos de recursos humanos, y cómo liderar en una empresa automotriz como Magna, que es de las de primer nivel. Y aquí en Borg Warner, un trabajo que la verdad aprecio, quiero demasiado. He aprendido, además de todas esas herramientas que han ido sumándose,
aquí mucho el área de el engagement, el cómo mantener motivada a la gente, es algo en lo que Borg Warner invierte demasiado. Entonces creo que es, en términos generales, si te pudiera decir cómo he ido construyendo mi carrera, es en base a esos aprendizajes que he tenido de mis empleadores, que les guardo un grandísimo respeto. Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Sí, mira, hay una frase que me gusta mucho a mí, es que cuando tú lideras un equipo de trabajo o una empresa, por el área en que estamos, específicamente en recursos humanos, para mí es bien importante, lo he manejado así, el interés genuino en la gente. Debes tener un interés genuino en la gente o en el empleado. En este caso lo tengo que decir así, partiendo del equipo de trabajo que me toca liderar, para mí es importante para, más allá de sus competencias técnicas y todo lo que yo encuentro en ellos, para mí también es una responsabilidad. ¿Cómo liderar a este grupo? Yo debo tener un interés por lo que ellos viven, por sus intereses y por lo que ellos están buscando en su carrera profesional y en su vida, hasta donde me lo permita conocer en su vida personal. Como líder, yo creo que es mi responsabilidad que ellos tengan un trabajo importante, un trabajo que los apasione, un trabajo que los rete, que los quiera hacer crecer. Así lo pudiera ver tu servidor, ¿no? Creo que esa sería la primera, tener un interés genuino por la gente. Eso creo que la he llevado por muchos foros y siempre la menciono como algo de lo que me ha tocado ver. Segundo, tienes que tener gente que esté desarrollada, ¿sí? Por ahí hay una frase, palabra, hoy se cortó algo, hasta, hay una frase que dice que solo hay una cosa peor que entrenes a tus trabajadores y se vaya, y es que no los entrenes y se queden. Entonces tienes que tener gente desarrollada, tienes que tener gente que sepa su trabajo para que ellos puedan rendir lo que tú esperas y la empresa, la institución, la compañía espera de ellos. Sí, esa es otra. A mí me gusta tener gente. Después te pondría en ese mismo orden. Me interesas como persona, ¿verdad? Segundo, que estés preparado. Eso para un servidor, eso es muy importante. Y tercero, pues sí, trabajar muy fuerte en hacia dónde quieres dirigir tu esfuerzo. Y esto créeme que lo abrimos a diferentes áreas, pero por lo menos en mi equipo te puedo presumir que de las personas que dependen conmigo en este momento y los que han dependido en toda mi carrera, yo te puedo platicar qué es lo que ellos están aspirando y hacia dónde quieren llevar sus esfuerzos. También te pudiera presumir que al día de hoy, para cerrar este dato, 14, ya son casi 15 personas que han trabajado conmigo, son gerentes de recursos en diferentes empresas o en otros lugares. Pilotos. Aprender a confiar en otros no es sencillo, pero es ahí donde un líder deja de hacerlo todo para comenzar a construir algo mucho más grande. Ese es un tema bien importante y que tenemos que modular entre el micromanagement y una delegación que en ocasiones pudiera ser irresponsable. Tú tienes que buscar cómo delegar con responsabilidad. Creo que es la manera en que me gusta administrar a mi equipo, y yo lo voy construyendo cuando me toca un equipo nuevo o un miembro nuevo, sobre todo en puesto de gerencia media, de dirección y todos, platico mucho de cómo vamos a trabajar, qué es lo que espero del trabajo, qué es lo que yo espero, la validación. Y lo digo abiertamente, yo soy enemigo del micromanagement, enemigo. Y he tenido gente que le gusta el micromanagement a cargo,
y sí hemos tenido ahí las pláticas, que es donde vas construyendo, que te voy a poner un ejemplo. Gente que me dice a mi cargo, me han dicho, por favor me lo revisas. Le digo, oye, es que no es que, o sea, mejor dime dónde tienes dudas. Ya. O cómo que te lo reviso. O sea, no es la escuela. ¿Sí me explico? O sea, Claro. no, hablo tareas en general, ¿verdad? Lógico, no algo muy, el día a día. Claro. Entonces, he ayudado a gente que tenía ese estilo que a mí no me gusta, y que hay gente que se sentía a lo mejor más cómodo decirle, no, tú ya tienes un trabajo donde tú tienes una responsabilidad. Tú venme a decir, tengo esto, tengo dudas aquí, en este número tengo cierta situación, ven y ofréceme 2 opciones, 3 opciones de cómo solucionar un tema laboral, pero no me lo delegues hacia arriba. Sí, eso es en la cuestión del micromanagement que un líder debe cuidar. Lo repito, el no asfixiar a tu gente, como bien lo mencionas tú, pero por otro lado, tener cuidado de que no te deleguen el trabajo hacia arriba. ¿Sí? Ejemplos muy sencillos que me topo es, a veces vienen, oye, es que pudiste hablar con tal persona, con tal gerente. Es que no lo encontré. Ah, déjame le hablo yo. Pues ya estás haciendo su trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque te cueste un poco más de tiempo, tienes que decir, a ver, no lo encontraste, ¿por qué no lo encontraste? A ver, cuéntame, platícame, y ese coaching o mentoring que tienes que ir manejando con tu gente, con tu equipo, lo tienes que ir construyendo y se tiene que ir construyendo en el día a día. Y así es como yo he manejado las relaciones de trabajo desde el principio, lo que te decía, comunicación directa, clara. Y yo no te voy a estar revisando todo así como, y aunque te guste mucho el micromanagement, porque no es mi estilo, pero tampoco, bueno, también tienes que seguir estos lineamientos. Ya. Por ponerte un ejemplo, mi estilo de trabajo o el estilo que siempre he buscado es, como líder, tú tienes este rango de acción, de aquí a aquí. Todo lo ordinario lo vas a ver aquí. Si hay casos extraordinarios hacia arriba, hacia abajo, los vamos a platicar. Ya. Y ya una a la semana le platicas en resumen qué fue lo que se hizo. Pero yo les digo, lo ordinario te dedicas tú y lo extraordinario los reportas. Ahora también me faltó mencionar, directo, hay que ser muy directo, pero con empatía para no flasquear a las personas. Pero eso de validar acuerdos me ha ayudado bastante porque nos sentamos y, oye, hay que hacer este trabajo, por favor. La fecha límite es el martes y todo. Claro. ¿Alguna duda? Oh, pues validando acuerdos. ¿Cuándo me lo vas a entregar? También cuando nace la relación, después va saliendo de manera más natural. Pero haces la pregunta tú abierta, si de entonces quedamos, sí, mira, el martes, esto. Perfecto. ¿Alguna duda? No. Vámonos. Sí me explico. O sea, el validar acuerdos es bien importante cuando estamos construyendo algo, porque si no, como dicen, tú eres responsable de lo que dices, pero no de lo que la otra persona entendió, y tal vez no lo comunicaste bien o la otra persona no lo entendió de otra forma, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante validar acuerdos. Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Los imprevistos siempre van a existir, o sea, no es en una empresa de cualquier tipo, con el automotriz, que es donde tengo más experiencia, te puedo decir, tú puedes tener tu plan y siempre van a estar sucediendo cosas. Si yo puedo dar un consejo, es que nunca respondas cuando estés muy contento o muy enojado. Toma tu tiempo. Cuando hay correos fuertes, situaciones fuertes por lo regular, salgo, camino un minuto, regreso y ya respondo. Cuando alguien me busca en mi oficina y es un tema complicado, le digo, por favor, siéntate, dame un minuto, y también salgo, me oxigeno un poco, regreso y atiendo a la situación. Sí busco darme ese respiro antes de enfrentar algo. Y créeme que siempre es posible, ¿eh? Siempre es posible. Y para no usar el siempre, el 99% de las ocasiones es posible que te des ese tiempo, que te des esa oportunidad tú de dar un mejor soporte, también un mejor
y no cometer una situación que te pueda traer un problema personal y un problema organización. Pero- Hace tiempo leí un manual de liderazgo de Colin Powell que decía que las decisiones en ocasiones se tienen que tomar cuando tienes el 80% de la información, porque hay ocasiones en que si esperas a tener el 100, ya deja de ser oportuno tal vez lo que vas a reportar y ya perdió la fuerza que se necesitaba. Ahora, creo yo que esto también está fundamentado en la experiencia que tengas en un trabajo. ¿Sí me explico? O sea, 80% de información, 20% de intuición, sería mi fórmula que te puede ayudar. Cuando ya te falte ese pequeño porcentaje, que tu archivo acá en la mente se acuerde de experiencias y puedas tomar una decisión. Pero siempre al menos el 80% que lo tengas de información validada y ese 20% que lo hagas por tu experiencia, por tu intuición. Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Definitivamente es complicado. Yo, de hecho, siempre he dicho que es mentira eso de que cuando tienes un problema afuera, llegues a la planta y digas, el problema déjalo en la planta, en la caseta de vigilancia, o viceversa, de que te vas a tu casa. Eso es, la verdad, no existe. Te dicen, si ya dejaste el problema, pero también deja la cara ya, hombre, ve nada más cómo vienes, todo molesto. Algo de lo que me siento muy afortunado y muy dichoso es, pues tengo mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, ya, y créeme que pocas veces han visto que yo llegué enojado por un problema del trabajo. Créeme que le dedico esos 20, 25, 30 minutos de traslado a tratar de calmarme. Lo tengo que decir así, mi práctica común es no irme de la planta después de una situación crítica. ¿Sí me explico? Me tomo mi tiempo, regreso 10, 15 minutos y después me voy a casa. Tengo muchas actividades aparte, pero a donde vaya, no me voy a ir con ese último sabor de boca porque si no va a ser complicado que lo pierdas. Ese, digamos, mi secreto es al menos 10 minutos. Regreso, me calmo, lo pienso mejor, trato de ver cómo lo voy a solucionar y ya más calmado me dirijo hacia lo que sigue, ¿no? Hacia mi siguiente actividad. Romperle un poquito esa inercia a los problemas. Porque siempre va a haber, amigos, siempre va a haber algo que nos saca de nuestro centro, algo que viene. Y también lo toca decir, ha ido disminuyendo con los años y con la experiencia. Creo que que si alguien ahorita está empezando su carrera y muchas cosas lo molestan, no debe sentirse mal porque es parte de ese aprendizaje. Si después de tantos años de vida, tantos años de profesional, todavía hay cosas que te mueven, imagínate cuando estás empezando. Claro. Mi consejo es serenarse. Trato de otras cosas. Yo llevo una relación muy sana con mi esposa. Por ejemplo, nosotros, pase lo que pase, nos hemos dado como organización de matrimonio, todos los viernes es de nosotros. O sea, esté como esté la situación, eso nos ayuda mucho de alguna manera, a dejar las cosas que tanto del trabajo de ella como estén bien de raíces como lo mío. Así decir, esto es de nosotros, un espacio. Claro. Sí, los viernes. Y también tengo muy institucionalizado los jueves de amigos, que me gusta mucho eso. Y créeme que el estrés sí me ha acompañado, porque aparte del trabajo que tenía aquí, y digo, ya no sé, lo está acabando, pero también fui presidente de la Asociación de Recursos Humanos. Entonces eso también, aunque era una gran responsabilidad, ese otro trabajo me ayudaba un poco a calmar todo el estrés de la plata. Mira, yo le recomendaría es un libro que siempre me ha gustado bastante. Incluso déjame lo comento aquí en la edición 25 de Para Latinoamérica, un comentario que hice lo pusieron en los prólogos, el de 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. Ok. Es un libro que yo sugiero
que sí vale la pena leerse porque te da estructura a lo que estás pensando, ¿no? A lo que quieras hacer en la vida. Te va a ayudar a crecer. Creo yo que ese sería un libro que yo lo recomendaría, lo recomendaría bastante. El otro libro que pudiera decir ahorita me gusta mucho también, la verdad, el de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Me gusta mucho cómo nos va llevando, que bajo una situación tan compleja, cómo tú puedes pensar positivamente, ¿verdad? Cómo este señor en una situación tan compleja, en un campo de concentración, cómo al encontrar qué era lo que él quería, sí, ¿verdad? Como dicen, al tener un qué, puedes inventar los cómo. O sea, eso me llamó. Creo que es un libro que también me gustó bastante. Y otro que es un pequeño libro, pues, está muy chiquito, pero me gusta mucho. Hay varios, pero híjole, ahí sí no sé cuál podría poner primero. Sí, me gusta mucho el de los 4 acuerdos, que está padrísimo. eh, Porque en 4 acuerdos te dice, a mí siempre me gusta sobre todo el final, de que hagas lo mejor de ti en cada cosa. O sea, esa enseñanza deja que no te tomes nada personal, o sea, te deja mucho crecimiento. Serían esos 3 libros que yo creo que esas lecturas te pueden ayudar bastante. Te digo, el primero te da mucha estructura de cómo hacer tu vida, cómo ir planeando tus metas, tus cosas. El segundo, la resiliencia, cómo levantarte en una situación que, imagínate, que los problemas que uno tiene no son nada los que tenía o los que nos platica este señor. Y el tercero es una pequeña enseñanza, una muy importante enseñanza, creo que es toltecas, de cómo, sí, de cómo vivir. Me gusta mucho, no te tomes nada personal, da siempre lo mejor de ti. O sea, padrísimo. Esos serían mis 3 lecturas. Pilotos. Fíjate que creo yo que sin en ningún momento hablar mal de la carrera de finanzas, que me gusta mucho, lo que me flechó de recursos humanos es que desde ese primer día que estuve ahí hasta el día de hoy, las cosas que vemos son completamente diferentes. Existen muchas cosas. Lo que me enamoró es que tú puedes desde tu puesto transformar la vida de las personas. Eso es lo que creo yo que me ha movido mucho desde el principio. Es decir, como una simple decisión, como algo que tú puedas hacer, puedes ayudar a la vida de las personas. Y es una gran responsabilidad porque puedes transformarla para bien como para mal. Entonces, creo yo que eso es lo que, si me dijeras, que me tiene muy enamorado de mi puesto, es que nuestro trabajo en recursos humanos te da la opción de transformar la vida de los demás. Y, y la verdad, una expresión que siempre uso, que en recursos humanos, de buscar el cómo sí poder hacer las cosas, cómo sí buscar la salida dentro de las cosas que tienen solución, lógicamente, pero el cómo sí. Pero eso sería en términos generales. Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Bien importante que el consejo que yo daría, y sin que se malinterprete, que sí es muy importante todo lo que hacemos como recursos humanos, pero en este mundo de los negocios, es muy importante conocer también de otras áreas. Y cuando hablo de otras áreas es que nos involucremos más en el área financiera para buscar entender los números y por dónde circula la razón de ser de la empresa. ¿Sí? O sea, sin decirlo de otra manera, ese sería mi consejo, de involucrarse más. El decir, esa sería la primera, involucrarse en esa área. La segunda es que nunca se nos olvide que nosotros somos los responsables del bienestar de nuestra gente. Sería un consejo que lo doy, que independientemente de la situación que enfrentemos, que siempre el trato hacia nuestras personas debe ser con dignidad y respeto, y que no olvidemos que nuestra función principal es esa, como administrador de recursos humanos.
Esa sería mi segunda y tercera, y lo digo así, que él tuvo la fortuna de estar en otras áreas que jamás dudemos que es el área más importante de las empresas. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.